Ya voy a reproducir un video y quiero saber si lo escucha. ¿Sí? ¿El sonido se escucha? Sí, doctor, claro. Ya, perfecto. Entonces, empezamos ya. Voy a ver un segundito. Voy a apagar mi cámara. Después ya nos vamos a conocer todos. Tengo curiosidad de saber cómo son. Ya. Empezamos. El siguiente video es una historia muy agradable, muy bonita, que espero la puedan interiorizar. Y después del mismo vamos a comentar algunas cosas. Quiero saber la percepción que ustedes tienen acerca de lo que van a ver a continuación. Cómo es que ven este problema, cómo es que ven la posible solución y sobre todo valoren lo que en este caso el protagonista del video está haciendo. Sí, vamos adelante. Antes de que el Dr. Colby pueda hacer su primera incisión, todo un ejército de profesionales y tecnología se prepara para enfrentarse a los invisibles, pero mortíferos enemigos que podrían amenazar la vida de Jean Snow, los gérmenes. En todo hospital moderno se emplean miles de horas y se gastan miles de euros al año en la interminable lucha contra esos diminutos adversarios. Sin embargo, hasta finales del siglo XIX, nadie sabía lo que eran los gérmenes, y mucho menos que transmitieran enfermedades. Como cabe imaginar, entonces, las normas de limpieza no eran como las de hoy. Los cirujanos solían operar con mandiles de carniceros e instrumentos sin esterilizar, llenos de sangre seca. Nadie creía que esterilizar o limpiar los instrumentos sirviese para nada. Sería un hosco joven húngaro llamado Ignaz Semmelweis quien demostraría al mundo el peligro que aquello suponía. En el invierno de 1846, Viena era una de las mecas de la medicina, y el Allgemeines Krankenhaus su hospital más famoso. Allí, Semmelweis trabajaba de residente a cargo de la sala primera de obstetricia. Durante meses le agobió un problema. Muchas de las nuevas madres a su cuidado morían de una enfermedad conocida como fiebre puerperal. Cientos de miles de madres morían en Europa cada año y nadie sabía por qué. Aquello se convirtió en el gran enigma que todos los profesionales de la obstetricia en Europa intentaban resolver, aportando todo tipo de ideas. Unos creían que su enfermedad estaba causada por el miedo, otros que tenía que ver con el hecho de que la mujer estuviese o no casada, y algunos que podría estar causada por un misterioso halo que rodeaba a algunos doctores. Cualquiera que fuese la causa, Semmelweis estaba decidido a dar con ella. Lo primero que descubrió era desconcertante. Lo más extraño es que había dos salas. Una estaba regida por médicos y la otra por parteras. La sala controlada principalmente por parteras tenía una tasa de mortalidad mucho más baja entre aquellas pobres mujeres. Semmelweis quedó perplejo ante esta diferencia. ¿Qué había en el pabellón de los médicos que elevara tanto la tasa de mortalidad? Llevó a cabo una serie de experimentos, pero fue incapaz de aislar la causa, y la tasa de muerte en su pabellón seguía aumentando. Semmelweis se sentía abatido, hasta que un día, gracias al tipo de accidentes que caracterizan gran parte de los descubrimientos médicos, encontró la solución. Tenía un colega llamado Koleschka que se cortó un dedo haciendo la autopsia de una de estas mujeres. Se infectó y murió. Y aunque Semmelweis no sabía nada sobre gérmenes o la teoría de enfermedad por gérmenes, de repente se dio cuenta de que debía existir algún tipo de veneno que fuera el causante.
Semmelweis vio claramente lo que estaba pasando. Los estudiantes solían hacer las autopsias a estas mujeres, metiendo las manos en sus heridas. Luego acudían al pabellón de estudiantes y no veían ningún motivo para lavarse las manos y seguir examinando a las mujeres que acababan de dar a luz y tenían heridas abiertas por el parto. Los médicos transmitían los gérmenes de una paciente a otra con sus manos sucias. Estaban matando a sus pacientes. Semmelweis escribiría a un colega: solo Dios sabe el número de mujeres que he mandado a la tumba. No perdió un segundo en instituir una política de estricta limpieza en su pabellón, obligando a todos los médicos a lavarse las manos con una potente solución de agua clorada. Casi inmediatamente el índice de mortalidad comenzó a descender, clara señal de que Semmelweis tenía razón. Pero lejos de convertirle en un héroe, su revelación le valió el rechazo de sus colegas. Había una serie de razones por las que aquello era totalmente inaceptable, y una de ellas era que para comprender realmente el concepto había que conocer ciertos principios de la ciencia que aún no habían sido descubiertos. Hoy es muy fácil preguntarse si eran idiotas. Pero así es como se hacía en el siglo XIX. Nadie pensaba que tuviese nada de malo. Semmelweis les descubrió que ellos eran los culpables de las muertes de esas mujeres. Imaginemos a aquel hombre rodeado de médicos diciendo que ellos eran los asesinos y que si se negaban a aceptar su doctrina matarían a muchas más mujeres de las que habían matado desde el inicio de sus carreras. Aquello era inaceptable, así que fue despreciado. Enfrentado al desprecio y el ridículo, Semmelweis se hundió en una profunda depresión. Dejó su trabajo y volvió a Hungría. A veces es malo tener la razón. Pero cuando se tiene razón, el descubrimiento hace que otros se sientan culpables y uno se lo echa en cara en vez de exponerlo, ya sea científica o diplomáticamente. Es normal que reaccionen contra uno. En el caso de Semmelweis, se podría decir que así ocurrió. La clase médica rechazó sus acusaciones como los delirios de un loco, y al final perdió la cabeza y murió en una institución mental. 30 años después de su muerte, recibió el reconocimiento que merecía. Los vieneses que lo habían insultado lo reconocieron como uno de los suyos, y los húngaros lo honraron en su ciudad natal de Pest. Fue erigida una estatua en su honor, en la que se le representa en pie, con un libro bajo el brazo y una madre sentada a sus pies con su hijo en brazos, mirándolo con adoración. Hizo un descubrimiento muy importante, pero fueron otros quienes finalmente lo adoptaron. Fue una de las grandes figuras trágicas de la medicina. A ver. Ya hemos permitido ingresar a los que estaban fuera. Estamos 43 personas. A ver. Perdonen esos sonidos de los vuelos. Estamos cerca del aeropuerto. Empezamos. Alexandra Quispe. Alexandra Quispe. Doctor, buenas tardes. Disculpe, Hola, el internet estaba lento. no te preocupes, no te preocupes. ¿Ya puedes prender tu cámara? Doctor, disculpe, estoy por una computadora. La siguiente semana voy a tener la laptop en Se te llama apariencia de Lola. doctor. Sí, Bueno. doctor. Ya, al final de la clase sí voy a querer que prendan su cámara, por favor, es necesario. Ya trata de conseguir el modo de resolverlo. Ya, Alexandra, a ver. Tus impresiones acerca del video. Tienes un minuto. Ya, doctor. En este caso, lo escuché entrecortado, pero había una parte donde el médico, en este caso, en base a su investigación, vemos que no le han tomado mucha importancia.
en el cual nos menciona que después de esto él decide regresar, ¿no?, a su tierra, donde fue a Ucrania, donde entró en una depresión. Entonces podemos ver que no todos los trabajos o las investigaciones que podemos realizar puede ser, digamos, para el agrado o para, o bueno, no lo tomen como algo positivo para la sociedad a un inicio, pero después con el tiempo vamos a ver que estos trabajos o estas investigaciones van a tener mayor realce o mayor, podríamos decir, va a tener mayor ingreso a nivel de la sociedad, doctor. Ya, perfecto, muchas gracias. Araceli, Carmen, Paula. Sí, doctor. Hola, Araceli. A ver, una pregunta concreta. Sí, doctor. ¿Cuál fue el problema al inicio? Plantea el problema al inicio. Doctor, que había un aumento de la fiebre puerperal sin saber una causa. Ya, ¿y cómo se dieron cuenta de eso? Porque cada vez había más muertes maternas. ¿Algún detalle más? No tenían, no sabían una causa, o sea, no sabían el por qué. Se dieron cuenta de que el médico pues no se lavaba manos y seguía atendiendo al paciente, al siguiente paciente con... Eso fue después. El problema específicamente es lo que tú dices al inicio, ¿no? Que había muertes maternas, había una elevada mortalidad puerperal. Detalles de ese aspecto. Pues que en el hospital empezaron a aumentar esos casos de muerte fetal y de las madres, ¿no? Morían. Eso nomás es lo que yo decía. Ya está bien. Ashley y Yandira, por favor. Doctor, buenas tardes, presente. Hola. La misma pregunta, si puedes dar algún detalle más sobre el problema que se presentó al inicio en el video. Doctor, vi el video entrecortado, pero la primera parte, justo lo que mi compañera mencionaba a un inicio, el video nos hablaba de cómo iniciaba para poder hacer una cirugía y de ahí empezaba a contar la historia y hablar sobre Steinbach, si no me equivoco. Y eso es lo que he podido ver, doctor, porque estoy con el internet entrecortado. Ya, ok. Ayrton Félix. Presente, doctor. Hola. A la misma pregunta. Doctor, disculpe, escucho entrecortado escuché la pregunta entrecortado, por favor, no sé si podría repetirme. Al inicio del video se planteó un problema. ¿Cuál fue? Y dame algunos detalles. Ok, doctor. Se habla sobre lo que es la fiebre puerperal, sobre las infecciones que se transmitían por el desconocimiento, ¿no? O el precario conocimiento sobre lo que es la asepsia y antiasepsia, ¿no? En este caso, los doctores al realizar el procedimiento evitaban o bueno, no solían lavarse lo que son, o el procedimiento de asepsia, ¿no? Y continuaban haciendo el procedimiento en la siguiente gestante. Entonces esto ocasionaba la muerte, ¿no? De las gestantes. Ya. Ok. El video plantea la clásica investigación. Y lo que estamos tratando de hacer en esta parte de análisis es relacionar las partes del video con las partes de una investigación. Toda investigación empieza por una situación problemática, algo que no está bien, algo que está pasando que generalmente produce enfermedad o muerte. Entonces, vuelvo a repetir la pregunta. Por favor, Carmen Adirf Aguayo. Sí, doctor, presente. En ese contexto, ¿cuál es el problema que nos plantea este video? El problema en sí sería el incremento de las muertes maternas. ¿De acuerdo? ¿Algún detalle más? ¿En qué hospital? Sobre todo lo que yo entendía era el incremento de las muertes maternas y que también había un aumento cuando los estudiantes atendían los partos, porque se vio que
Luego le explicaron que los estudiantes, después de atender los partos, iban a sus clases y regresaban, pero no tenían la costumbre ni la necesidad, según ellos, de lavarse las manos. Esa parte que tú mencionas es importante, pero ya viene después. No es parte del problema. Ahora vamos a especificar y definir bien, pero no es el problema exactamente. ¿Se aumenta la mortalidad en el hospital? ¿En qué parte? ¿En todas las salas? ¿En una sala más que en otra? A ver, Sobre Claudia, todo en la sala de maternidad, doctor. en la zona de maternidad. ¿Alguna sala en especial o en toda la zona de maternidad? Claudia, Stephanie, ayúdale por favor. Ojo, tienen que estar atentos porque estamos anotando. Si preguntamos y no hay respuesta, pues eso se considera luego. Ya, Cristian Milagros. Presente, doctor. Buenas noches. Hola. ¿Algún detalle más del problema? Bueno, doctor, yo estaba preguntando antes, me parece que era, no sé exactamente en qué sección, perdón, pero me parece que era en el hospital de Viena, si no me equivoco, que mencioné en el video. ¿Ya? Y bueno, sobre el problema, doctor, bueno, como ya lo han mencionado algunos de mis compañeros, yo también pienso que el problema es al momento de tener el parto, ya que los médicos iban de paciente en paciente, ¿no? Como dice en el video, eh, tocando las heridas de las madres, ¿no? Y atendían así de paciente en paciente y es por eso que se transmitían los gérmenes, como menciona en el video, que todavía en ese momento ni siquiera sabían que había gérmenes, ¿no? Entonces yo creo que de ahí es donde nace el problema en el video. Ok, vamos a dar conclusiones de esa parte. El problema en el video radica en el aumento de la mortalidad materna. Sí, la causa no se sabía, nadie sabía la causa, ¿ya? Pero notaron que habían dos salas de maternidad, una atendida por médicos y la otra atendida por parteras. Más muertes y con mayor frecuencia se presentaban en la sala atendida por médicos. Hasta ahí es la situación problemática. Cuando nosotros planteamos una investigación, y de hecho ustedes la van a tener que hacer en su diseño de tesis, van a tener que ver un problema. Van a tener que ver algo que no está yendo bien, algo que está fallando, algo que necesita ajustes. Y generalmente ese algo es o que hay más muertes, o que hay más hospitalizaciones, o que hay más enfermos, o que algún grupo en especial está muriendo más, o en algún lugar en especial se está teniendo más de un daño o de una enfermedad, etc. Cuando en algún momento iniciemos la cátedra y vamos a hablar del problema de investigación, se les va a pedir planteen su problema. ¿Sí? Entonces, lo que no quiero, y es lo que casi siempre ocurre, es que se van a tesis, se van a trabajos de otros años, se copian el título, cambian algunas cosas y lo presentan. Para eso, para evitar hacer eso, tienen que ver a su alrededor. Vean el hospital, vean en su barrio, vean en su distrito, vean tele. Ahí hay un montón de problemas. Si ustedes lo identifican correctamente, van a poder plantearlo de mejor manera. Siguiente punto. Hasta ahí quedamos con el problema. ¿Está bien claro el problema, chicos, del video? ¿Sí? Sí, doctor. Listo, se Sí, entendió. doctor. Correcto. Siguiente punto. Dante Enrique Farfán. Presente, doctor. Buenas noches. Ya me contestaste, ¿verdad, Dante? No, ¿O todavía? ¿Todavía? Ok. A ver, siguiente punto. ¿Cuál fue el objetivo de la investigación en el video? El objetivo de la investigación, no le escuché bien, doctor, la última parte. Un poco más fuerte, por favor. Doctor, ¿cuál fue el objetivo de la investigación? La última parte no le escuché muy bien. En el video, en el video que hemos mostrado, ¿cuál fue el objetivo? ¿Qué se quería encontrar?
descubrir por qué estaba sucediendo las muertes maternas constantemente en la sala de los médicos, como usted dijo. Exacto, muy bien. El objetivo de la investigación, en este caso de Philip Semmelweis, era saber por qué. A él le interesaba el saber qué cosa era lo que estaba matando a esas madres, o por qué estaban muriendo, ¿no? Ese es el objetivo. ¿Y por qué en particular morían más en una sala que en otra? El objetivo de una investigación es el porqué de la misma. Es la guía, es el punto básico de donde tú partes toda la investigación. Y es tu faro. Cuando yo les pregunte por el objetivo de su investigación, les estoy preguntando por el faro que los guía. Si tú tienes bien definido el objetivo de investigación, sabes hacia dónde vas. No te vas a desviar. Van a aparecer múltiples distracciones en el camino. Pero si tú te enfocas en el faro, no vas a distraerte. Eso quiere decir que debes plantear en una investigación adecuadamente tus objetivos. Son tus objetivos lo que marcan lo que vas a hacer en las siguientes fases de la investigación. ¿Estamos claros en esa parte? Sí, doctor. Listo. Ya tenemos problema, ya tenemos objetivos. A ver, Diego Armando. Presente, doctor. Buenas tardes. Hola, hola Diego. Siguiente punto. ¿Cuál fue la hipótesis en el video? Disculpe, doctor, llegué tarde, por favor. No he visto el video. Ahí no Tuve he visto el problemas video. de conexión, doctor. Ok. Doris Alejandra. Hola, hola, ¿cómo estás? Un gusto. La pregunta es, ¿cuál fue la hipótesis en el video de investigación? Nuevamente, por favor, un poquito más claro, no nos escucha. No, no. A ver, Gabriela, Adriana. Presente, doctor, buenas noches. Hola, la misma pregunta. Ya, doctor. ¿Podría ser de que las madres atendidas en la sala de obstetricia por parte de las parteras tienen una mayor tasa de mortalidad? Esos son los hechos. No es el problema. Te preguntaba por la hipótesis. A ver, Gypsy Alia. Presente, doctor. Una hipótesis sería de que en la sala de médicos que atienden a las madres gestantes sucedía un evento extra, ¿no? O un evento diferente en comparación a las que atendían, a las que atendían en comparación a las parteras, ¿no? Y esto ocasionaba que haya mayor tasa de mortalidad en cuanto a muerte materna. No es del todo exacto. A ver, un intento Doctor, más. Helen, ¿podría opinar? Doctor, buenas noches. Hola, ¿quién me habla, por favor? Necochea Ibar, doctor. Necochea. A ver, un segundito. ¿Noelia? Sí, doctor. Ya, hola, Noelia. Adelante, por favor. Doctor, ¿podría ser tal vez la falta de asepsia ocasiona muerte en madres gestantes? La falta de asepsia ocasiona muerte. Va por ahí, pero no es exactamente la hipótesis del estudio. A ver, pero muy bien, muy buena aproximación. Si tú tienes ya el problema que en un lugar, en una sala mueren más que en otra,
tienes un objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Averiguar el por qué, cuál es la causa. La hipótesis es una respuesta adelantada en la investigación. Es un ensayo de respuesta. Estamos practicando una posible respuesta, ¿no? Entonces, una hipótesis por lo general tiene números. Sí, pero acá en el video no lo vamos a poder analizar. Pero normalmente una hipótesis cuenta con números y cuenta con una comparación, ¿ya? La hipótesis específica en esta investigación responde al objetivo. Si el objetivo te dice por qué o cuál es la causa, entonces la hipótesis tiene que responder esa pregunta. O sea, la posible causa de la mayor mortalidad en la sala de médicos es o sería la falta de asepsia en el personal que atiende, a comparación de la sala que es atendida por matronas o comadronas. ¿Entiende? La hipótesis, si el objetivo es el faro, ¿ya? La hipótesis es la respuesta a ese objetivo. Es una respuesta ante la, ¿cómo les digo? Anticipada. Es algo anticipado, es hacia donde yo dirijo mi sospecha, entonces planteo una hipótesis. Y como les digo, generalmente la hipótesis tiene números y tiene una comparación. En este caso, nos preguntábamos de por qué causa estaría muriendo más en una sala que en la otra. La posible respuesta sería, o hipótesis, debido a la asepsia o a la falta de asepsia. ¿Está claro esa parte, chicos? Hipótesis. Correcto. Todavía no es necesario que me respondan a esto, pero sin embargo la pregunta la voy a hacer, la voy a dejar abierta. El diseño de investigación. En este caso, vamos a ver mejor. Indira Margaret. Presente, doctora. Hola, Indira. ¿Cuáles son los grupos a investigar? Un grupo, doctor, sería las madres. Esa es la población, ese es el sujeto de estudio. Ya, ¿qué grupos vamos a comparar? ¿O qué grupos ha comparado Philippe Semenbals? Sería, doctor, las salas de los médicos y la otra sala de las parteras. Correcto, correcto. Tenemos dos grupos. En casi todas las investigaciones, en la gran mayoría de ellas, ¿sí? Las que son analíticas, no descriptivas, en las investigaciones analíticas, que van a hacer muchos de los trabajos que ustedes van a presentar, se suele comparar. Investigar es tratar de encontrar en base a la comparación. ¿Sí? Y para comparar, tú necesitas dos grupos, siempre dos grupos, ¿no? Puede ser un grupo de expuestos y un grupo de no expuestos. En ese caso, estarías hablando de un diseño de cohortes. O puede ser un grupo de personas con la enfermedad y otro grupo de personas que no tienen la enfermedad. Casos controles. Es un diseño tipo casos controles. ¿De acuerdo? O puede ser un grupo al que tú le sometes un determinado tratamiento y a otro que no le das un tratamiento. En este caso estaríamos hablando de un ensayo clínico. Esos son los diferentes diseños que hay, los más comúnmente utilizados. Pero en todos ellos ocurre lo mismo, se compara dos grupos. Para hablar específicamente del ejemplo de Semenbals, los dos grupos a comparar, muy bien nos ha respondido su compañera, es las madres que se atendían en la sala de los médicos, en la sala de parto de los médicos, y las madres que se atendían en la sala de parto de las parteras. Tenemos claro esos dos grupos. El diseño, como les dije, no es necesario saberlo ahorita, pero ya te voy adelantando, lo que hizo Semenbals es un retrospectivo, es un diseño de casos y cohortes.
pero después lo complementó, de casos y controles, y después lo complementó con una cortes. Ya eso en una clase más adelante le voy a explicar. Seguimos. Jimmy Jonathan. No, perdón, Iván Mejía, Ancalle. Sí, doctor, buenas tardes. Hola, ¿cómo está? Pasamos a la siguiente parte. Resultados. ¿Cuáles crees, después de que Semmelweis se planteó ese problema, se planteó un objetivo, tuvo una hipótesis, tuvo ya dos grupos que comparar, hizo el estudio, hizo la recolección de datos, ¿no? ¿Cuáles fueron sus resultados? Bueno, doctor, como sabemos, este estudio va a ser un estudio comparativo, ya que vamos a tener dos actores, se podría decir, y de los cuales se ha demostrado la hipótesis, ¿no? De que efectivamente no podríamos decir para mi caso no podría decir la falta, porque si hablamos de falta estamos hablando de una totalidad. Yo más bien lo podría deducir como un déficit de asepsia, ¿no? En los procedimientos, o en este caso en el parto. Y lógicamente no se ha comprobado esa hipótesis de que en la conclusión sería de que sí, pues efectivamente está relacionado el déficit de asepsia con lo que es la fiebre puerperal o simplemente lo que son las muertes maternas. ¿Cuál sería la relación exacta entre estas dos variables, vamos a decir así? La relación, que sí existe una relación, doctor, en lo que es esto, la muerte, la fiebre puerperal, ¿no? Está relacionado con lo que es el déficit de asepsia. ¿Pero qué tipo de relación tiene? ¿Directa? Es una relación, es directa, una relación directa. ¿Más asepsia, más muertes? Ya, bueno, en todo caso, más asepsia, menos muertes, ¿no? Sería una relación. ¿Cómo sería? A más asepsia, menos muerte, ¿no? Menos asepsia, más muerte. ¿Cómo sería la relación? ¿Directa o inversa? Inversa en todo caso, doctor. Inversa. Inversa. La relación es inversa. Cuanto más te laves tus manos, menos probabilidad de transmitir gérmenes y provocar la muerte vas a tener. La relación es inversa, ¿no? Eso se va a demostrar con algunos artificios matemáticos, en este caso relaciones o asociaciones, medidas de asociación. En el curso vamos a hablar sobre las medidas de asociación básica. Tenemos el odds ratio o el OR, o la razón de momios, también es su otro nombre, el riesgo relativo, risk ratio, también la relación de prevalencias, entre otros. ¿Sí? El riesgo atribuible, hay un montón de medidas de asociación, pero más importantes el OR y el RR. Entonces, vamos a ver que el resultado matemático de este OR va a indicar si una variable está relacionada con otra, y su relación si potencia o si la disminuye. O sea, si es directamente proporcional o es inversamente proporcional. Eso también lo vamos a aprender en el transcurrir del curso. Gracias, Jimmy. Jordi, Cristian. Jordi. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, Jordi. La siguiente, difusión. ¿Qué opinas de la difusión que se dio a los hallazgos de Semmelweis? Doctor, entré a las 6:20 a la clase. No pude ver el video. No has visto. Ya, ok. Oye, les voy a ver, para los que quieren un poquito saber, acá les voy a dar el link, ¿ya? Por favor, doctor. Sí, no se preocupen. Más bien, discúlpenme que hay algunas personas que no han entrado a tiempo. Acá les estoy compartiendo el link. Ustedes, mientras que vamos preguntando a sus compañeros, vayan viendo el video, deteniéndose ya en las partes que hemos comentado. Ya, José María Cari. Presente, doctor. Hola, José. ¿Viste el video, verdad? Sí, doctor.
Ya, listo. ¿Qué opinas o qué opinión te merece la forma en cómo se difundió los hallazgos de la investigación de Semmelweis? Mm, Bueno, una vez que se establece la asociación, ¿no? De una asociación más de causalidad, ah, no es bastante bien recibido, ¿no? Por todo lo que viene a ser sus compañeros, ¿no? Principalmente porque, bueno, asumo por la costumbre, ¿no? Que ya existía, ah, mm, y no estaban, como que em, en eso de poder escuchar alguna medida de prevención, estas medidas sanitarias, ¿no? Que estaba empezando a imponer Semmelweis. Gracias, gracias, buen comentario. A ver si Juan Diego Condori puedes apoyarnos algo más. Sí, doctor, disculpe, recién también entre 6 y 25 tuve problemas de conexión y recién voy a ver el video para darle una apreciación. Ok, Judith Guaranca. Sí, doctor, buenas noches. Hola, la misma pregunta. Ya sí, doctor, cuando Semmelweis difundió, ¿no?, los hallazgos de que la deficiencia de asepsia era la posible causa de fiebre puerperal en la sala de los médicos, bueno, esto no fue bien recibido por la mayoría de sus compañeros médicos, ¿no? Porque ellos pensaban que la causa podrían ser otras, ¿no? Y fue por eso que el doctor Semmelweis entró como que se alejó, creo que entró en depresión y al final tuvo una muerte, ¿no? Y luego de varios años, creo que de 30 años, ya recién tuvieron un reconocimiento al hallazgo que él tuvo, doctor. Hay una frase en particular en el video que a mí me ha impactado, no sé si a ustedes, que él le hace una llamada a uno de sus amigos y le dice que somos nosotros los que estamos matando, somos nosotros los que estamos causando la muerte de esas personas. Y dice, solo Dios sabe la cantidad de mujeres que he mandado al cielo. Es algo fuerte, pero es algo que es una autocrítica que se hace él. Se dice mucho, se habla mucho de tener la razón no necesariamente es bueno. Pues los investigadores tenemos esa piedra en la espalda. Los que hacemos ciencia generalmente nos basamos en hechos, estudiamos antecedentes y encontramos muchas respuestas, pero a veces estas respuestas no son las que las personas quisieran, las que las personas estarían dispuestas a escuchar. Entonces ahí se genera un conflicto. Tú puedes identificar adecuadamente el problema, saber tus objetivos, resolver y tener una hipótesis planteada coherente, tener resultados potentes, ¿sí? Consistentes, hacer una discusión al respecto magistral, pero si no lo transmites de la mejor manera, todo se va al tacho. Eso a nosotros nos ha tocado en bastantes oportunidades, ¿sí? Nunca hemos terminado de aprender todavía, siempre hay cosas que pulir, pero al igual que a nosotros, a Semmelweis también le pasó. Él se hizo primero una autocrítica, pero al plantearle esta posible respuesta a sus colegas, lo único que obtuvo fue repudio y rechazo. Incluso lo expulsaron del hospital de Viena, donde él trabajaba, lo trataron de loco. Él empezó a buscar otras formas de dar a conocer sus hallazgos, pero no tuvo la cabida necesaria. Finalmente, pues se deprimió y falleció en Hungría, en un sanatorio mental. Fue 30 años después que se le reconoció su aporte a la salud pública. Y yo digo, no, pues una estatua y tu nombre en la historia
lo valen. Y si tuviste una muerte trágica. Entonces, eso ya es un poco personal. Cada uno de ustedes seguramente tiene una opinión respetable al respecto. En resumen, lo que hemos querido hacer con este video es mostrarles el curso, pero de manera esquemática. Lo mismo que hizo Semenvals, con algunas variantes, lógico, contextuales, matemáticas, semánticas, etcétera, van a hacer ustedes en su diseño de tesis. Cada uno de sus trabajos, cada una de sus tesis propuestas, va a seguir el mismo proceso metodológico que siguió Semenvals. Van a tener que ver, observar la realidad, leer bastante y saber si algo está fallando, si algo está yendo mal. Solo así van a tener un problema de investigación. Una vez que tengas el problema de investigación, vas a tener que averiguar cosas específicas de ese problema. Y para eso, tener que plantearte objetivos claros. El objetivo es el faro, es tu guía. El objetivo no permite que tú te vayas hacia los lados. Vas a encontrar mucha información respecto de un tema de tu interés. Pero si tú planteas adecuadamente tus objetivos, vas a centrarte en ellos y vas a hacer un trabajo más eficiente. Luego vas a tener que ensayar una hipótesis, como lo hizo Semenvals. Vas a tener que practicar una respuesta. Y esa respuesta tiene que ser contrastada. Eso se llama contraste de hipótesis. Y para eso hay metodologías estadísticas que te dan luces de cómo es que puedes contrastar adecuadamente una hipótesis. Para saber si aceptas una hipótesis nula o la rechazas. Y si rechazas la hipótesis nula, vas a tener que aceptar la hipótesis alterna. Esto es metodológicamente hablando, en investigación. Vas a tener que armar cuadros, vas a tener que armar gráficos y presentar de la mejor manera tus resultados. Tus resultados comunican, es la forma como tú presentas tus hallazgos y hablan mucho del tipo de trabajo que tú has realizado. ¿No quieres que te pase lo de Semenvals? Pues aprende a presentar tus resultados. Finalmente, estos resultados no tendrían que quedar ahí si tú no los discutes. Y para poder discutirlos necesitas compararlos. Y para poder compararlos necesitas haber tenido buenos antecedentes. La discusión es la parte más rica de la investigación. Es la parte donde realmente te cuestionas si todo lo que hiciste está bien, está en el orden adecuado, es consistente, tiene o no relación con otros estudios, etc. Entonces, espero que les haya agradado. El video, ahí tienen el link, ustedes lo pueden ver otra vez. Ya, es más, les recomiendo que lo vean de nuevo, pero ahora con todo lo que yo les he explicado. Sí, con todo lo que hemos hablado entre ustedes y yo, con cada una de sus partes, van a identificar claramente cuáles son, ¿sí? Y se les va a quedar de una manera más práctica. Entonces, cada vez que hablemos de sus investigaciones y de las partes que tiene sus tesis, su diseño de tesis, vamos a hacer remembranza de este video. Y van a darse cuenta de ustedes solitos de qué es lo que tienen que hacer o qué es lo que tienen que corregir. ¿Se entendió, estimados chicos? Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. Sí, doctor. Correcto. Sí, doctor. Ahora vamos al siguiente punto. Les voy a mostrar un trabajo de investigación que hemos hecho nosotros y lo hemos presentado el año pasado. A ver, ¿se puede ver? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, gracias. Ya, este trabajo lo hemos hecho el año pasado, al inicio de la pandemia. Ustedes recordarán que en marzo del 2020, sí, marzo del 2020, hace 2 años incluso. Y en el primer caso, 13 de marzo de 2020, el primer caso de COVID se presentó en el Cusco. Hicimos la investigación y 3 meses después de un montón de actividades a nivel de la región de Cusco, hicimos un estudio. Este tiene por título Prevalencia y factores de riesgo asociados a la pandemia del COVID en la provincia del Cusco.
a junio del 2020. Este trabajo lo hemos hecho las personas que ustedes ven ahí en los créditos. Estas personas han trabajado conmigo y vienen trabajando todavía conmigo en la Jereza. Dentro de ellos está el doctor Pablo Grajeda, usted ya lo conoce. Y este trabajo ha sido presentado en la conferencia, en la 11ª Conferencia Científica Regional de las Américas, que tuvo lugar el año pasado entre 19 y 21 de octubre del 2021. Esto fue en Canadá, en Montreal. Locación del área. Aquí ustedes conocen la ubicación de Cusco, se encuentra al sureste del país. La provincia de Cusco se encuentra justamente en el centro del departamento. La provincia está formada por 8 distritos, ¿sí? A saber, ¿no? Corca, Poroy, Cusco, Santiago, San Sebas, San Jerónimo, Sailla. Esos son los 8 distritos. Algo tan importante para tener en el contexto es que Cusco, pues, es el eje mundial del turismo, ¿no? Es el principal destino turístico, no solo del Perú, sino del mundo. Entonces, mucho turista viene todo el tiempo a visitar Machu Picchu y obviamente se quedan en Cusco un tiempo para ello. Como les comentaba, el 13 de marzo se identificó el primer caso de COVID en el Cusco. Inmediatamente se hicieron actividades de control integral. Sí, se hizo la investigación epidemiológica, se hizo el rastreo de los casos, de los contactos, el aislamiento de los casos, la cuarentena de los contactos. Se implementaron equipos de seguimiento y de respuesta rápida y de seguimiento clínico a nivel regional. Tuvimos 40 equipos. Se hicieron grupos de intervención especial. Tuvimos especial énfasis en aquellos turistas y en los migrantes. Ustedes recordarán que hubo una temporada que muchos migrantes de diferentes regiones venían y volvían a Cusco. Y también se iban en caravanas de Cusco hacia otros lugares. Entonces llegaban a pie, porque no había transporte ni terrestre ni aéreo. No había vuelos. Entonces se empezaron a desplazar a pie. Y los turistas que estaban ahí todavía, ¿no? Por ejemplo, esto es una intervención que hicimos en el ya famoso Hostel Parihuana, que queda en Mesón de la Estrella, al frente del Teatro Municipal, ¿no? En este lugar, un hostel no tiene la característica de un hotel, tampoco es un hostal, ¿no? Un hostel es como una vivienda, mancomunada, tiene habitaciones compartidas, con literas y todo eso, generalmente para mochileros, ¿no? Pero bastante turistas. En este local se presentó el primer brote identificado en la ciudad de Cusco, 135 aislados, turistas aislados, tuvimos que aislarlos. Esa fue una de las decisiones más fuertes que se hizo en ese momento. El gobierno regional insistió en formar equipos o brigadas que vayan a desinfectar las calles, ¿no? Por ejemplo, eso fue uno de los primeros encontrones científicos, ¿no? Nosotros no estábamos de acuerdo con rociar las calles o con limpiar las calles, porque eso no afectaba en nada al virus. Tomen en cuenta que todo lo que les estoy contando es retrospectivo. Estamos hablando de marzo del 2020. En ese momento, pues, nadie en el mundo conocía todo sobre el COVID. Ahora mismo no hay expertos en el COVID, todos estamos aprendiendo. Pero en ese momento el contexto era político. Entonces el gobierno quería mostrar que se estaba haciendo algo, ¿no? Y de hecho lo estaban haciendo, pero algunas cosas no eran del todo efectivas. Nosotros no habíamos encontrado evidencia de que esto funcionara, ¿no? Y muchos meses después, pues tuvimos que anular. Les dijimos, no hay evidencia científica que esto funcione o resulte. Obviamente hay mucha gente acá detrás, ¿no? Que tenía un trabajo, un puesto. Tuvieron que perderlo, pero pues, la ciencia es así. Como les dije en el video, no necesariamente tener la razón es lo más adecuado para algunos. El objetivo de la investigación
fue determinar la prevalencia y los factores de riesgo asociados a la pandemia del COVID. En ese momento nos planteamos hacer un estudio de prevalencia, ¿ya? Y a la par, como vamos a recoger fichas in situ, teníamos para hacer los factores de riesgo. Para ello utilizamos una metodología específica, ¿sí? Se trató de una encuesta transversal analítica. Es un estudio analítico, también llamado cross-sectional study. El estudio incluyó a una población de 491 residentes de la provincia del Cusco. 491 personas fueron muestreadas. El periodo de estudio fue solamente una semana, la tercera semana de junio del 2020. El muestreo, el tipo de muestra fue aleatorio y por conglomerados multietápico, ¿sí? Agarramos un grupo representativo de cada uno de los distritos, ¿sí? Con conglomerados para poder determinar las personas que se iban a muestrear. Todo esto con ayuda del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Los resultados fueron expresados en porcentajes, ¿sí? Las prevalencias y los factores de riesgo en relación de prevalencias. Esta es una medida de asociación, ¿sí? Les he hablado del OR, les he hablado del RR, ¿sí? En este caso hemos optado por utilizar el RP, ¿ya? Que es la relación de prevalencia con un nivel de confianza al 95%. Se utilizaron para el diagnóstico tanto pruebas moleculares como pruebas serológicas, ¿sí? Las mal denominadas pruebas rápidas, ¿sí? Son pruebas serológicas. Estos son los resultados. Cusco, para ese entonces, tuvo 13 de los 491 testeados y una prevalencia que equivale a una prevalencia del 2.65%, con un intervalo de confianza que va de 1.2 a 4. ¿Sí? Hicimos la prevalencia, pero por determinadas características o variables del estudio. Por ejemplo, a nivel distrital, Cusco, el distrito de Cusco fue el que mayor prevalencia registró, 6.15. En el sexo fueron los varones, 2.84. Los grupos etarios, el más afectado fue el adulto mayor, 5.41. Este resultado en particular fue interesante porque recuérdense, entre marzo y junio del 2020 no había vuelos y no había transporte terrestre. Y los únicos que salían a trabajar eran las personas que estaban autorizadas para ello. Estamos hablando de personal de salud, la policía, en los mercados, el abastecimiento de alimentos, de agua, etcétera, servicios básicos. Los ancianitos, los adultos mayores, no salían de sus hogares, estaban en sus casas, no salían. Y todos nosotros hemos tenido entre marzo y junio del 2020 a nuestros abuelitos en casa. Muy pocos ancianos salían a la calle, pero el estudio demostró que eran los que más se contagiaban. ¿Cómo era posible que los que no salen a exponerse se contagien más? La respuesta es porque se contagiaban en su casa. Los que salían, los adultos y jóvenes que salían a trabajar, venían con el virus, retornaban a su casa y les contagiaban a sus abuelitos. Muchas veces no lo sabían porque había varios casos asintomáticos, ¿no? Esto fue uno de los principales hallazgos del trabajo, ¿no? El grado académico, también preguntamos sobre el grado académico y esto corroboraba el resultado anterior porque las personas con educación superior universitaria fueron las que más se contagiaron. ¿Eso qué quiere decir? ¿Quiénes salían a trabajar y tenían superior universitaria? Los personales de salud. Algunos profesionales que estaban a cargo de las actividades básicas que se permitían en ese entonces. Entonces, eso daba fuerza al resultado anterior. Como conclusión, la prevalencia fue mayor en varones, en el distrito de Cusco y San Jerónimo, en adultos mayores y en aquellos que tuvieron educación superior universitaria. También aprovechamos la encuesta para hacer algunas preguntas sobre los factores asociados. ¿Ya?
¿Se acuerdan ustedes que más o menos en abril nosotros no teníamos muchos hospitalizados? A diferencia de, por ejemplo, Loreto, a diferencia de Lima, de Cajamarca, de Lambayeque, de Piura, Tumbes, el mismo Arequipa. Todos ellos ya estaban empezando a tener bastantes hospitalizados, pero no nosotros. Entonces surgió una corriente de salud médica, principalmente, ¿no? Que decían que la espícula del virus, la proteína Spike, tenía predilección por un tipo especial de receptor en los pulmones, el AC, ¿sí? ACE. Es una proteína externa de recepción. Esa era como la teoría de la enzima, ¿no? De la llave y la cerradura. Entonces, esa proteína específica, ese receptor específico que se encuentra en los pulmones, se decía que nosotros, por vivir en la altura, no teníamos mucho de esto. Por lo tanto, el virus no nos afectaba. ¿Recuerdan ustedes eso, ese tipo de raciocinio, verdad? Entre marzo, abril, mayo del 2020. Incluso salieron estudios en Bolivia, en el Tíbet, me acuerdo, donde decían que la altura protege. Y en general, en todo el país y en las noticias, tú prendías la tele y decían que la altura protege. Eso era lo que el común de personas tenía en mente. Entonces nosotros tuvimos el atrevimiento de preguntar eso, ¿no? ¿Crees que la altura en metros sobre el nivel del mar, o sea, Cusco te protege? Y había unas respuestas, ¿no? Que sí, que no. Finalmente, el riesgo de prevalencia, la relación de prevalencia fue 2.5. Aquellas personas que creían que la altura los protegía, tenían el doble de probabilidad de contagiarse con el virus. O sea, el creer que la altura te protege, te hacía bajar la guardia. Ya exactamente el 16 de junio, antes de hacer el estudio, incluso nos entrevistaron en varios programas de televisión y nosotros pues fuimos muy enfáticos, ¿no? Nosotros dijimos claramente que la altura no nos protegía para nada y que dejáramos de pensar eso, que era un error muy grande. Pero inmediatamente, como ocurrió en el video, tener la razón no siempre es bien visto por el resto. Entonces mucha gente escuchó eso y pues ya empezaron, como ustedes saben, cómo son las redes sociales, ¿no? Empezaron a decir X cosas. Pero bueno, el tiempo terminó dando la razón. Otra pregunta fue vivir en un distrito turístico. Nosotros creíamos que el turismo sí tenía que ver en esto de la transmisión, ¿sí? Y que a diferencia de otros lugares, por ejemplo, Cajamarca, Arequipa, Lambayeque, Piura, etcétera, no tienen tanto sitio turístico o tanta influencia turística como nosotros. Nosotros debimos estar mucho más prendidos que las otras regiones en ese momento, porque teníamos más riesgo, más afluencia turística. Y cuando hicimos el trabajo, tuvimos una relación de prevalencia de 4.44. Y esto es estadísticamente significativo, un P menor a 0.05. Esto significaba que sí, definitivamente el tener turistas o el vivir en un sitio turístico te exponía a mayor riesgo de infectarse. De hecho, porque Cusco, el distrito Cusco, el casco urbano, fue el distrito con mayor afectación. Ser adulto mayor de 60 años, también lo preguntamos, también salió con una relación de prevalencia de 2.5, pero no fue estadísticamente significativo. También preguntamos sobre sus estudios superiores, eso también salió estadísticamente significativo. Entonces, los factores de riesgo relacionados a la transmisión del COVID en la primera etapa, antes del pico de la primera ola, fue justamente vivir en un sitio turístico y tener estudios superiores. Además, que dato importante, pues el creer que la altura te protegía, pues era un error, ¿no? Y te exponía al riesgo. ¿Cómo es que relacionamos este trabajo con lo que estaba pasando en ese momento? En la imagen izquierda tienes la cantidad de casos, tendencia de casos en la región del Cusco. En la parte derecha es la tendencia de muertos o de fallecidos.
Acá ustedes pueden ver la primera ola, la segunda ola. ¿Sí? Los meses acá están abajo. Entonces, el trabajo que nosotros hicimos empezó en marzo y terminó más o menos la tercera semana de junio. Exactamente en la tercera semana de junio hicimos el estudio. Entonces, todo lo que se mantuvo, la cantidad de casos limitada, y ustedes se fijan, ¿no? Es casi transversal. El crecimiento es menor al 1, el RT es menor a 1. Todo ese periodo de trabajo, quisimos saber si es que realmente estaba funcionando o no. Entonces, la mejor forma de poder diagnosticar si una determinada intervención sanitaria está funcionando o no, es medir la cantidad de casos que tienes hasta ese momento. Y eso es prevalencia. La prevalencia en este punto fue 2.65. Y eso demostró que el trabajo que se estaba haciendo era el adecuado. Claro, tenías a favor que los aeropuertos estaban cerrados, que había una orden de restricción y de cuarentena, no había transporte público, o sea, condiciones que sí favorecieron a disminuir la transmisión. ¿Qué pasó el 30 de junio del 2020? Empezó la tercera fase de reactivación económica. Vizcarra, ustedes recordarán, hizo un cronograma de reactivación paulatina. Primero era el sector industrial, luego el sector de extracciones, luego vino turismo, luego vino compras, etc. Para el 30 de junio específicamente, el transporte público se abrió. Entonces volvieron a habilitarse los vuelos, los carros. ¿Y eso qué produjo? Inmediatamente, 2 semanas después, el crecimiento exponencial de casos y la que todos ustedes saben se convirtió en la primera ola en la región del Cusco, con el pico en agosto. Ya después la segunda ola es historia conocida, ¿sí? Pero fíjense la importancia del trabajo en el momento que podía decirnos que lo que estábamos haciendo estaba bien o estaba mal. Estos casos, ¿cómo fue en muertos? De la misma manera. Hubieron algunos muertos, sobre todo extranjeros, al inicio. Te recordarán los turistas chinos, la turista mexicana, el inglés, fueron varios. Nuestro trabajo se enfocó en el sector turismo ahí. ¿Ya? Igualmente, se mantuvo esa mortalidad en menos de 3 por semana, ¿sí? Hasta 30 de junio. Después de eso pasó a 7, a 8, a 10, a 20 por semana y tuvimos el pico que ya conocemos. Entonces, el trabajo, el resultado de la prevalencia demostró la efectividad del trabajo en el periodo que estamos mostrando aquí, durante 4 meses. Esta fue la sala. Estábamos en este momento en fase 3 en Cusco y en la convención. Algunas provincias en fase 2 y el resto en fase 1. La cantidad de muertos a ese momento eran 23 fallecidos. Este es el exceso de muertes por COVID. Ustedes ya saben qué cosa es un exceso de muertes. La gran ventaja de la pandemia, o lo bueno de la pandemia, si hay algo bueno que podemos sacarle a esta experiencia, es que permitió a la mayoría de personas conocer sobre la importancia de la epidemiología, ¿sí? Antes tú mostrabas este tipo de gráficas a las personas y no tenían ni idea de lo que se trataba. Muchas de ellas ni siquiera podían pronunciar la palabra epidemiología. A raíz de esta pandemia, pues se ha hecho tan coloquial que no necesitamos explicar muchas veces las láminas, ya las personas las entienden, ¿sí? Sin embargo, podemos decir que la línea, en el eje de las X tienes las semanas epidemiológicas. Cada año tiene 52 semanas. En el eje de la Y tienes el número de funciones o de muertes, perdón. El sombreado plomo, ¿sí? El smooth plomo, es el rango de muertes esperadas todos los años. Es las muertes esperadas todos los años, en los últimos 5 años, para ser exactos. La línea negra habla de la mortalidad o el número de muertes en la primera ola, en el año 2020. Y la línea roja habla de las muertes en el año 2021. ¿Sí? Como pueden ver, el estudio empezó en marzo, semana 10,
y terminó en la semana 26 más o menos, que es el 30 de junio. Durante ese periodo, la mortalidad estuvo dentro de los rangos esperados en años anteriores. ¿Qué pasa a partir de la semana 29-30? Esta mortalidad escapa a lo de los años anteriores y esto se denomina exceso de muertes. ¿Sí? Luego, para fin de año, vuelve a estar en un rango más o menos controlados, pero a finales de año del 2020 vuelve a subir y todo se produce en el 2021 como exceso de muerte. ¿Se nota, verdad? Entonces, durante el periodo de intervención que terminó con el estudio que estamos redactando, las muertes se mantuvieron dentro de lo esperado. Conclusiones del trabajo. 3 meses y medio, más o menos, casi 4, de detectado del primer caso, la prevalencia de Cusco fue 2.65. La provincia se encontraba en fase 3, transmisión comunitaria inicial o transmisión comunitaria contenida, ¿sí? Progresiva, de aumento progresivo. Ya no es una transmisión comunitaria sostenida, para nada. Los factores asociados al COVID, a la transmisión del COVID encontrados fueron creer que la altitud los protegía, vivir en un distrito turístico, tener más de 60 años y tener estudios de nivel superior. La transmisión fue propiciada por el sector económicamente activo, ¿no? Es la elevada prevalencia de adultos mayores que no salieron de sus hogares da respuesta a eso. Y se recomienda, pues se recomendó en ese momento realizar estudios secuenciales periódicos para poder ver cómo avanza la transmisión de la enfermedad en las diferentes provincias de la región. Este trabajo lo presentamos en la Conferencia Internacional Científica del TEFINET. Es la meca de los epidemiólogos. Y bueno, cada año tratamos de llevar algunos trabajos para allá. En otras clases les voy a presentar también algunas otras experiencias. A ver, chicos. 7:13. Karen Milagros Guillén. Presente, doctor. Hola. ¿Algún comentario sobre lo presentado? Me parece bastante interesante los factores que se han tomado a consideración para determinar factores de riesgo, porque creo que está más orientado, por ejemplo, me enfocaba a creer que la altura está en relación a si te protege o no, está más determinado de la creencia del poblador y difiere mucho, por ejemplo, de una investigación donde podríamos determinar si la altura en verdad protege y quizás podríamos agarrar poblaciones de distintas alturas y cotejar, ¿no? Los resultados. También me parece sumamente interesante los resultados porque nos da un panorama de todo lo que es el cuadro epidemiológico a inicios de la pandemia y probablemente un estudio durante la segunda ola o a principios de este año o del año pasado a mitad haya cambiado mucho, también dentro de los factores, pero también sobre todo las prevalencias que quizás ya no eran tanto en adultos mayores, sino en personas mucho más jóvenes. Muy bien, gracias. Doctor. Tienes razón en la parte inicial en donde dices que se necesitan estudios subsecuentes para poder demostrar eficientemente eso. Es cierto, el tipo de diseño de estudios seccionales o transversales no permite ver causalidad. Lo único que nosotros podemos lograr con este tipo de diseños es esbozar asociaciones o posibles asociaciones. La conclusión del trabajo es que posiblemente el creer que la altura te protege, pues estaba relacionado con mayor exposición hacia la enfermedad. Para tener más consistencia en ese dicho, necesitamos un trabajo de seguimiento, probablemente un estudio de cohortes sea lo más adecuado, o un estudio multicéntrico como el que tú planteas.
en donde varias localidades se estudian a la vez, ¿sí? Cuya diferencia sea justamente la altura expresada en metros sobre el nivel del mar. Buen comentario. Doctor, disculpe, no me llamó, era antes de la compañera. Julio Ah, ya. Barrientos. A ver, Julio, ¿qué comentario tienes? Bueno, doctor, en mi caso me ha parecido muy interesante lo que es, como ya mencionó, lo que son los factores asociados, ¿no? Y determinar que, o sea, una mayor altitud no es un factor protector, ¿no? Y también lo importante lo que es el ECA, ¿no? Como ya lo mencionaron, que se presenta mayor en lo que son pobladores de la costa que en pobladores de la sierra, que eso sí lo han dado a conocer, ¿no? Como algo importante. Y bueno, que también los adultos mayores y personal de salud eran las personas que más se infectaban, ¿no? Y también lo que me parece interesante del estudio fue que ha sido propiciado por lo que es el sector activo, ¿no? Que había elevada prevalencia en adultos no mayores que no salían de sus hogares, ¿no? Sí, bien, bien. Complementando, eso de los receptores ECA están siendo estudiados, ojo, no solamente en el receptor natural del virus, que somos nosotros, los seres humanos, sino también en otras especies. La semana pasada leí un artículo en donde se está estudiando receptores ECA muy similares, muy, pero muy similares a los humanos en otras especies. Por ejemplo, gatos, perros, hámsters, ovejas, vacas, marmotas, nutrias, etcétera. O sea, en este momento hay varios animales que tienen receptores ECA similares a los humanos, lo que plantea algo bastante apocalíptico, si se diría en términos de ciencia. Es posible que el COVID tenga, además del ser humano, a otras especies como receptores. Es posible que el COVID se convierta en una enfermedad zoonótica. O sea, para nadie es un secreto a estas alturas del partido que la pandemia ha acabado. Eso no es cierto. Sí, va a haber una cuarta ola, probablemente haya una quinta ola. Las circunstancias, el tiempo, las afectaciones probablemente sean diferentes, pero esta enfermedad ha venido para quedarse. Este virus es tan perfecto que, que se acondiciona, que se adapta. Entonces, voy a hablar de las leyes las leyes mendelianas. También voy a hablar de Charles Darwin, ¿no? Es la teoría de la evolución. Entonces, este virus evoluciona. Cada variante es una evolución más del virus, un aumento de sus capacidades de virulencia que le permiten persistir en la comunidad, a pesar de la alta tasa de vacunación que tienen muchas regiones en el país. La nuestra está por ahí. Pero a pesar de eso, han visto ahora Omicron, no respeta si tienes o no vacuna. Eso es evolución. ¿Ya? Entonces, el comentario de su compañero en relación a los ECAs, no solo se queda ahí, o sea, este estudio es el ápice, es la punta del iceberg. Hay muchos trabajos que ya se están empezando a dar en otras especies. Imagínense, ¿no? Que tú te estás preocupando de cuidarte del COVID, pero que tu mascota, que el perro, el gato en la casa, pues tengan la enfermedad y que te la transmitan. Eso ya es otra cosa. Pero bueno, es parte de la investigación, hemos divagado un poquito, discúlpenme. Leila Yulisa Franco. Doctor, buenas noches. Hola. ¿Algún comentario al respecto? ¿Algo que te ha interesado en particular? Bueno, doctor, no sabía, por ejemplo, en el caso de tener, digamos, lo que son los estudios superiores,
que este podría ser un factor que estaría asociado, ¿no? Con lo que es una alta incidencia en lo que es el COVID-19 y que esto también afectaría, ¿no? Lo que son los adultos mayores. Eso fue algo que no sabía y recién también me entero. Sí, sí, es interesante lo que ha pasado. Yo al inicio, ¿se recuerdan la tan mentada primera línea? Sí, Vizcarra inició, ¿no? Con que vamos a proteger a los de la primera línea. Vamos a dar bono a los de la primera línea. Tenemos que vacunar a la primera línea. Y cuando decía, cada vez que decía eso, salía un grupo en especial a decir, yo soy de la primera línea. ¿Sí? O sea, salían los médicos, que eran los de la primera línea. Luego salían las enfermeras, no, que ellas eran las de la primera línea. Luego salían los técnicos, igual son de la primera. No, nosotros, el de personal de lavandería, de limpieza, nosotros también somos de la primera línea, ¿no? Luego no faltaba uno que otro alcalde atrevido que decía, no, mi personal de la municipalidad está trabajando y somos de primera línea. Necesitamos bono, necesitamos facilidades. O sea, los bomberos, los policías, los militares, todo el mundo se creía de la primera línea. Obviamente, sin conocimiento, ¿no? Profundo de la materia. Eso nos hacía replantear muchas cosas. Nosotros llegamos a pensar que, por ejemplo, las personas encargadas de la limpieza pública, los que están recogiendo la basura en las esquinas con los carros municipales, estaban más expuestos, porque ellos recogían los desechos de aquellas personas que tenían la enfermedad muchas veces, ¿no? La basura. Entonces tenían que estar con la de valla protección y todo lo demás. Hicimos muestreos paralelos en mercados, en boticas, en estas personas de limpieza, en Jaquira, en el recogedor. ¿No? Increíblemente, estas personas tenían baja, como les digo, baja prevalencia o baja transmisión del virus, a pesar de su actividad. ¿No? Entonces ya eso era un esbozo de que el principal mecanismo de transmisión de este virus, pues, no era los famosos fomites, ¿no? Yo era uno de los que creía en los famosos fomites. Pero cuando veíamos estos resultados, te hacía replantear todo. Entonces, a partir de ahí, el principal medio de transmisión era, pues, el de las gotitas, ¿no? Que uno expulsa cuando tose o estornuda. O de la vía aérea. Eso de las cosas contaminadas que se transmiten a través de los fomites, de los rezagos de virus en superficies, etcétera, no era tan cierto como creíamos. Todos hemos ido aprendiendo a lo largo de esta pandemia. Y eso es lo que menciona su compañera, pues es interesante, ¿no? Porque te permite hacer políticas de salud acordes con la evidencia científica. Muy buen comentario. A ver, vamos con dos más. Leila ya me respondió. Lisette Solís Lavilla. Presente, doctor. Hola. ¿Qué comentario o qué es lo que más te ha traído? Bueno, doctor, aquí también estoy viendo lo que vi resultados de prevalencia, que, bueno, mencionó que fue mayor en los distritos de Cusco y San Jerónimo, y por qué no en distritos como, bueno, Cusco entiendo así porque es una zona turística. ¿Por qué San Jerónimo? ¿Por qué más San Jerónimo? Aparte el muestreo se hizo multietápicamente, o sea, se agarraron conglomerados en cada uno de los distritos y dentro de esos conglomerados se hizo el sorteo aleatorio para determinar la casa donde se va a tomar la muestra. ¿Ya? Algo que no se tomó en consideración el trabajo, pero que sí hemos analizado después, es la densidad poblacional. La densidad poblacional determinada como la cantidad de personas por área, ¿sí? En un determinado distrito. Efectivamente, Cusco es el distrito con mayor densidad poblacional y es el distrito con mayor
carga laboral. O sea, todas las personas que trabajan en Cusco, provincia, perdón, distrito, no necesariamente viven ahí, ¿sí? Sino vienen a trabajar de Santiago, de San Sebastián, de San Jerónimo, de Huanchac, etc. Cosa que curiosamente pasa también con San Jerónimo, ¿sí? En San Jerónimo vive y trabaja gente del mismo distrito, pero también de distritos aledaños, con mucha más intensidad que a otros municipios. ¿Han notado que las líneas de movilidad de servicio público son más numerosas y entrelazan más distritos, pero básicamente cubren la ruta Cusco-San Jerónimo? No sé cuántas líneas de transporte público habrá, pero más o menos el 70 a 75% de estas cubren o unen estos dos distritos. Van de San Jerónimo a Cusco. Estamos hablando, por ejemplo, de ejemplos, ¿no? Huempillay, Sailla, Oropesa, el Rojo, San Jerónimo, León San Jerónimo, San Sebas. O sea, la mayor parte de rutas tienen esa lógica. Entonces, al parecer no lo hemos determinado oficialmente, gracias por tu pregunta, pero tiene mucho que ver con la densidad poblacional. Bueno, gracias. Una más. Liz Alexandra Puelles. Sí, presente, doctor. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? ¿Algún comentario? Bueno, doctor, a mí me llamó la atención, como mi compañera ya mencionó, fue lo de la altura, debido a que se creía que la altura no se creía, sino que yo también he escuchado actualmente hasta ahora que bueno, para muchas personas la altura sigue siendo un factor protector, más no, bueno, o sea, hay ese problema, ¿no? Que hasta ahora se sigue viendo. Y la verdad me pareció muy interesante porque yo tampoco lo tenía muy, muy claro y recién ya, como que lo entendí mejor. Porque hasta ahora, como le mencioné, la altura para muchas personas sigue siendo un factor protector, lo cual no es, y creo que se necesitan muchos más estudios, como mi compañera también ya mencionó. Sí, de hecho, esto es solamente un esbozo, una aproximación de una posible respuesta, ¿no? Por el diseño del trabajo, es un transversal. Un transversal tampoco, la gran ventaja de estos trabajos es que puedes hacerlos en corto tiempo y son relativamente más económicos, ¿no? Pero para poder determinar eso con certeza se necesitan estudios de diseño más complejo. ¿Sí? Estamos hablando generalmente de un corte. Sin embargo, eso era el inicio, estamos hablando del contexto inicial. Marzo, abril, mayo, junio del 2020. A estas alturas ya hay evidencia, ya se sabe que la altura no tiene absolutamente nada que ver con protegerla frente a la enfermedad. Para nada, para nada. Esto más está relacionado con la evolución del mismo agente que con el receptor. El receptor sigue siendo el mismo. Nosotros seguimos teniendo la misma cantidad de receptores o las mismas comorbilidades o los mismos factores nutricionales, etcétera. Nosotros no cambiamos para nada. El ser humano, si evoluciona, lo hace pues, a paso de tortuga. En cambio, el virus no. El virus sí evoluciona y el virus se adapta rápidamente a cualquier contexto. Entonces, la variante andina, la variante gamma, la variante beta, la variante británica, la sudafricana, ahora Omicron, la variante Mu, etcétera, todas las variantes que hasta ahora se han descrito como importantes o peligrosas, son variaciones del agente. ¿Sí? El receptor no cambia, el agente es el que evoluciona. Entonces, lo que inicialmente nosotros presentamos en el trabajo era una posible respuesta a estas alturas del partido, 2 años después de la pandemia, pues ya está totalmente demostrado. La altura no tiene absolutamente nada que ver con esta enfermedad. Más es la cantidad de población y los comportamientos. Bueno, chicos, espero que estas dos presentaciones hayan sido de su agrado. El objetivo
principal de la clase del día de hoy fue darles un poco de motivación, mostrarles cómo hace años, hace muchísimos años, siglo XVI, cómo se resolvían las cosas, cómo se presentaban problemas y cómo, sin tener paquetes estadísticos o nada adelantado, ni siquiera computadora, muchas personas con papel y lápiz, y un poco de imaginación, investigaban y resolvían esos problemas y encontraban las respuestas. Muchas veces no se encontraban las respuestas, muchos años después de fallecido se aceptaba como respuesta una determinada hipótesis, ¿no? Pero la metodología científica no ha cambiado mucho. Se sigue haciendo. El objetivo de la clase es ver el paralelismo, ¿no? Ahora planteamos problemas de investigación, sí. Semenbals también lo hizo. Ahora vemos objetivos generales y objetivos específicos de la investigación, ¿no es cierto? Semenbals también lo hizo, al igual que las hipótesis. Ahora comparamos grupos de investigación, hacemos casos controles, hacemos cohortes, hacemos ensayos clínicos, etcétera. Hacemos estudios comparativos, estudios correlacionales, ¿sí? Semenbals en su época también lo hizo. Los resultados se presentan de diferente manera, ahora con tablas, gráficos, cuadros mucho más, datos mucho más bonitos, más trabajados, etcétera, pero el fin de presentar los resultados también en el siglo XVI ya se hacía. La discusión. Antes había cátedras, un montón de personas dentro de un semicírculo, así como el Congreso, debatiendo acerca de estos resultados, lapidando muchas veces los resultados, como le pasó al personaje del video. Pero la discusión ahora se hace más académica, ¿no? Ustedes han escuchado hablar de las famosas cartas al editor. Las cartas al editor justamente son debates científicos que se dan en revistas científicas, ¿no? Una persona agarra un artículo, lo ve, lo revisa bien, lo analiza, ve algunos detalles que pueden mejorarse, pues, y escribe una carta al editor sugiriendo la mejora. El autor puede o no puede aceptarla, ¿no? Acá no vamos a lapidar a nadie, ¿no? Los tiempos cambian. Sin embargo, la lógica sigue siendo la misma. He pretendido con esta clase demostrar no solamente el paralelismo de la investigación hace muchos años con la actualidad, sino la importancia de los hallazgos y la importancia de comunicar adecuadamente, ¿sí? Nosotros en la actualidad comunicamos de un modo diferente a como se hacía antes, ¿no? Pero ninguna es mejor que la otra. Es más, creo que ambos tenemos que aprender de todo constantemente. Bueno, espero de verdad que les haya gustado. Revisen el video nuevamente. Ahora van a verlo con otros ojos. Les aseguro, esos 7 minutos van a verlo de modo totalmente diferente. Para terminar con la clase, vamos a... Por favor, la lista ya la tienen hecha. Sí, doctor, me faltan unos cuantos para ordenar. Me la pasas por WhatsApp, por favor, y en Excel. Sí, doctor. Ya. Mientras tanto, vamos a cumplir con la parte administrativa. Se nos ha encargado elegir un o una delegada. Ya saben cuáles son las características. Yo quería saber si tienen algunas propuestas. Me gustaría que se propongan a 3 personas. Luego vamos a hacer la votación respectiva y bueno, para poder registrar el nombre y entregarlo a la administración. Sus sugerencias, por favor. Supongo que ya han hablado entre ustedes en el chat y todo, ya tienen más o menos ahí. Quisiera 3 opciones. Adelante. A ver, Karen Guillén es una de ellas. Propuesta por Sofía Eliana. ¿Alguna otra propuesta o voluntarios? De repente alguien quiere asumir. Yo supongo que van a tener que asumir siempre una delegatura en algún momento, ¿no? O ya lo habrán hecho.
Perdonen, ¿ustedes están en 10º o 11º semestre ustedes? Décimo, doctor. 10º, doctor. 10º. Ya. Gracias. Ya arrancando su último año. A ver, acá tenemos otra propuesta. Diego Armando Bolívares. ¿Listo? Una persona más, por favor. Enrique Farfán. Ya. A ver, vamos a hacer algo. Las personas que están propuestas para la delegatura de diseño de tesis 1 son Karen Guillén, Diego Armando Bolívares y Enrique Farfán. Son 3 personas. Vamos a proceder a la votación. Acá hay en aula 44 personas. Ahora vamos a ver bien. A ver si por favor hay 43 personas, perdonen ustedes. 43 personas. Vamos a tener 43 votos. Ya. Sírvanse poner en el chat o solamente levantar una mano, nada más. Levantar la mano, hacer un símbolo o algo al respecto. Aquellas personas que estén de acuerdo con que Karen Guillén sea la delegada. Adelante. 1. Araceli. 2, 3, 4, 5, 6, 7. A ver. Sigan. A ver. Araceli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Yamit Araceli es la última en votar. 27 votos para Karen. A partir de ahora, y ahora Yamit Araceli. Ya. A partir de ahora, por favor, levanten la mano aquellos que estén a favor de que el delegado sea Diego Armando Bolívares. Adelante. Uno. Cinco, 4, 3, 2, 1. Cerramos. 2 personas. La última es María Cristel. Mariam Cristel. Ya. Escríbanse levantar la mano a partir de este momento quienes desean que Enrique Farfán sea el delegado. Tenemos 11 votos. Todavía hay unas personas que no han votado. Cerramos en 5, 4, 3, 2, 1. Listo. Han votado 40 personas. Tenemos 3 abstenciones.
De repente están ocupados y no han podido votar. Listo. Democracia Jóvenes, la delegada, a partir de la fecha oficial, es Karen Guillén. Por favor, mándame en interno tus datos completos, tu número de, tu código de estudiante y DNI más, por si acaso. Sí, a ver, por Está bien, favor, doctor. Karen, ¿puedes prender tu cámara, por favor, para que tus compañeros, que ya sé que te conocen, pero tengan referencia? Ahí está. Bueno, Karen, felicitaciones. Te aviso que no es nada complejo, pero sí vamos a estar en comunicación constante desde ya. Ninguna persona en el curso, ninguno de tus compañeros puede llamarme directamente. ¿Sí? Mi celular no se lo das a nadie. Y si es que alguno de ellos lo tiene, simplemente no voy a contestar la llamada. Cualquier cosa que ellos quieran sugerir, de repente un horario extra, porque vamos a hacer grupos de trabajo para fines de semana o algunas noches. Cualquier comentario, cualquier sugerencia con respecto al curso, envío de alguna clase, algún PDF, bibliografía, etcétera, lo que sea, por favor, a través de Karen. ¿De acuerdo? Vamos a utilizar este medio de correo electrónico personal con ella por estos días hasta que tengamos el correo institucional. Una vez que tengamos el correo institucional, todo entra al Classroom. Si vamos a tener una tarea, una asignación, no sé, un trabajo pendiente, todo a través del Classroom. Otra indicación, se va a dejar justamente en el Classroom, en la descripción de la tarea, las especificaciones de cada uno de los trabajos. Y se va a poner un plazo que obviamente en la clase donde dejemos la tarea se les va a expresar. Ese plazo es inamovible, ¿de acuerdo? Vamos a por eso entrar en un consenso antes de. Ese plazo no se mueve. Pueden entregar la tarea retrasada, sí pueden hacerlo, no hay ningún problema, pero no se califica de la misma manera. ¿De acuerdo? No es justo que aquellas personas que entreguen a tiempo pues tengan el mismo rigor que aquellas que entregan después. Pero podemos aceptar sus trabajos, no se preocupen. Si yo digo que mañana a mediodía es el plazo y ustedes me entregan pasado mañana o en 2 o en 3 días, es cuestión de ustedes, pero a más tiempo posterior de la hora vencida, de la fecha vencida, la calificación es cada vez menor. Y todo, ustedes saben, en Classroom está registrado, la hora que ingresan, la hora que salen, la hora que ponen la tarea, etcétera, etcétera. Listo, Karen, ya nos comunicamos en interno para cualquier otra cosa. ¿Ya? Ahora, puedes apagar la cámara. Está bien, doctor. Ok. Ahora, otro detalle, vamos a tener que conformar grupos. ¿Ya? Hasta el momento, ahorita Karen me va a enviar la lista, pero yo veo 43 personas. Cada uno tiene que tener una tesis. O sea, yo supongo que las cosas no han cambiado, ¿no? Yo hace 2 años dejé de enseñar en Andina, pero supongo que las cosas no han cambiado, que es una tesis por persona. Hace unos años se sugería que fueran 2 personas para hacer una tesis, se pueden agradar juntos, pero creo que ahora no es el caso. Si es así, por favor, averígüamelo, Karen, y podemos arreglar las cosas. Pero por lo pronto yo tengo que cada persona entrega su tesis. Eso significa que vamos a tener que revisar 43 tesis diferentes. O sea, ustedes imagínense la cantidad de trabajo que voy a tener. Para no ir y dar vueltas con la revisión constantemente, observación que se da, observación que se supone ya deben haber corregido. ¿Sí? Si ustedes, para la siguiente clase yo les digo, quiero ya su problema de investigación. Y cuando me presenten el problema yo les observo una u otra cosa, o les digo que no va, tienes que cambiar de tema. Entonces quiero que para la siguiente clase ya vengan con esa observación levantada. Si les digo, tus objetivos tienen que corregirse de este modo, para la siguiente clase
ya no voy a volver a corregirles lo de los objetivos. Yo supongo que ya lo han corregido porque hay una evidencia de corrección, ¿no? de esa observación. Entonces, ustedes van a levantar las observaciones conforme vayan dándose, pero no vamos a retornar a las observaciones pasadas. O sea, hay algo que un poco incomoda, sí, a los alumnos y a los docentes también, es estar repitiendo las cosas a cada rato. ¿Ya? Entonces, cada punto en la asignación va a tener su calificación, va a tener su puntaje, y eso no va a cambiar. ¿Sí? Ahora, la tesis o el proyecto de tesis cambia constantemente, se mejora todos los días. De hecho, todos los temas que me presenten la siguiente semana, con absoluta seguridad les digo que no va a ser su título, su tema de tesis final. Les doy mi cuello, al 100% estoy seguro de eso. Siempre va a haber cambios. En una, en dos variables, en el objetivo, en la población, en la temporada, en el periodo. Siempre va a haber cambios. Tenemos que ser flexibles. ¿Ya? Ahora, si tú estás ya haciendo tus hipótesis, tu marco teórico, ya tienes tus antecedentes, y ahí te das cuenta que tu estudio no es lo que tú querías, lo que tú pensabas, y quieres cambiar, eso ya es responsabilidad tuya. ¿Sí? El docente ha corregido un trabajo hasta un determinado punto. Si en ese punto tú decides por A o B motivos cambiarlo, ya es responsabilidad tuya. Ya las correcciones anteriores o las notas anteriores que se te ha puesto no van a cambiarse, no van a modificarse. Y se va a empezar a corregir desde el punto que tú decidiste cambiar. Obviamente, para que esto no pase, no es lo deseable, pero lamentablemente a veces suele pasar. Como no es lo deseable, vamos a hacer especial énfasis en la parte teórica. ¿Sí? Tenemos 5 horas teóricas. Los martes de 6 a 8, los jueves de 6 a 8 y los viernes de 8 a 9 de la noche. ¿Ya? Entonces, durante esas clases teóricas vamos a utilizar básicamente dos horas completas a desarrollar un tema o punto específico del diseño de tesis. Esas 2 horas ustedes tienen, por favor, la plena libertad y, por favor, la más absoluta confianza de preguntar todo lo que requieran preguntar. Cualquier duda que tengan, por favor, ese va a ser el espacio. Las otras 3 horas va a ser para que revisemos al azar el proyecto de cada uno de ustedes y las recomendaciones que le haga a su compañero. Por ejemplo, voy a revisar el trabajo de Doris Huiza Flores, ¿ya? Las recomendaciones que le haga a esa persona son generales. O sea, son las mismas recomendaciones que probablemente les voy a hacer a todos. Pero con la diferencia de que cambia el contexto de su proyecto. Nada más. Las observaciones metodológicas son las mismas. Entonces, si yo le observo algo a Doris, les estoy observando eso mismo a los 43. Tómenlo así, por favor. No esperen a que revise vuestros proyectos en particular para que les diga, tienes que mover esta coma o este punto acá o saca esta palabra. No esperen eso. Recomendación. Cada observación que hagan con un trabajo específico, tómenla como si fuera para ustedes mismos. Y corrijan, ¿no? Si yo estoy observándole la hipótesis a uno de tus compañeros y le estoy diciendo exactamente cómo debe hacerlo, qué debe poner, ustedes capten eso y ya, si tienen que mejorar sus hipótesis, háganlo. No esperen a que yo les vuelva a observar lo mismo. ¿Sí? Así vamos a tratar de entendernos mejor manera. Y como de todos modos tenemos que trabajar en conjunto, en equipo, vamos a requerir que se formen grupos. Pero ojo ahí, estos grupos no van a ser formados por afinidad. No van a ser, normalmente hasta acá, en la universidad ustedes han hecho grupo con sus amiguitos, ¿no? Con sus colleras, etcétera. Con sus parejas muchas veces. Ya, eso no va a ser posible en este curso.
En este curso, la afinidad va a ser dada por el tipo de investigación que van a realizar. Por ejemplo, dentro de las 43 personas, hay 5 que han decidido hacer estudios transversales. Entonces, esos 5 van a formar un grupo. Otras 5 o 6 personas, en general los grupos van a ser de 5 o 6. Otras 5 o 6 personas han decidido estudiar sobre el COVID. Me estoy poniendo un ejemplo. ¿Sí? Entonces, la línea de investigación va a ser dirigida al COVID. Entonces, esas 5 personas van a formar un grupo. Otras personas han decidido estudiar, no sé, diferentes cosas en el hospital regional. ¿Sí? Esas 5 personas van a conformar el grupo. Lo que quiero decirles es que los grupos van a ser conformados después de que cada uno de ustedes ya tenga su tema definido. ¿Está bien? Mientras tanto, no vamos a poder hacer trabajo de talleres por grupos, hasta no tener el título, por lo menos, de cada uno de sus trabajos. ¿Estamos claros en eso, chicos? Sí, doctor. Doctor, una pregunta. Disculpe, en ciertos cursos aparece bueno, al lado del curso aparece semipresencial. No sé si vamos a hacer algunos puntos del curso en presencial o cómo vamos a hacer. No, ok, gracias. A mí en lo particular me gustaría. Sí, la actividad presencial es mucho más personalizada. Y bueno, podemos vernos las caras porque eso es lo más importante, ¿no? Muchos de ustedes ahorita seguramente están durmiendo, otros ya están comiendo, otros de repente no están ahí, ¿no? Se han ido. No lo sé, yo no lo sé. Y en lo particular les digo, no me preocupa mucho. ¿Por qué? Porque cada quien es responsable de su educación. Los que no están o los que se han dormido van a tener más dificultades. Y por ende, sus probabilidades de aprobar pues van a ir disminuyendo cada vez más, ¿no? La gran ventaja que es cuando hacemos de manera presencial es que todos están atentos, están prestos, listos, y por lo menos el docente está seguro de que se le está escuchando. Estoy intentando hacer lo mismo llamándoles orales o llamándoles para su opinión en algunos aspectos. Ese es otro detalle. Cualquier intervención, ¿sí?, voluntaria o solicitada por el docente es considerada. Es considerada. Ahora, pues no por el hecho de que voy a considerar las intervenciones van a levantar a cada rato la mano. O sea, la pregunta pues tiene que ser acorde al tema, tiene que ser pertinente, ¿sí? Siéntanse con la confianza de preguntar lo que ustedes deseen. Sin embargo, déjenme decirles que se nota mucho cuando una persona pregunta algo por presión o porque se le considere nada más. Se nota bastante. Ya tenemos buenos años en la docencia y sabemos cuando a un alumno realmente le interesa el tema y cuando solamente quiere figurar. Conocemos eso. Pero espero que esto no sea el caso. No vaticino eso, pero es bueno que lo sepa. La actividad presencial, si es que se realiza, vamos a programarla debidamente. Para ello, básico, sus vacunas. O sea, todos supongo que tienen sus 3 dosis, ¿verdad? Ya ese silencio me dice mucho. Por favor, No, doctor, algunos recién la tercera dosis va a ser en este mes. pónganse la vacuna, ¿sí? El Ministerio de Salud ha dicho que 3 meses después de la segunda dosis. Bueno, yo en lo particular no estoy de acuerdo con eso, pero esa es una cosa que ya en otro momento les voy a explicar. Hay motivos científicos para ello. Pero está programado así y hay que hacerlo. Pónganse la vacuna. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Ahora, como último paso, por favor, ya nos quedan 5 minutos de clase. Quiero que todos enciendan sus cámaras porque tengo que tomar el registro para enviarlo a administración. Recuerden que esta clase no está siendo grabada ni está incluida en el Classroom.
Entonces, tengo que evidenciar